Bueno, vamos a esperar a que se conecten más alumnos del grupo. Y mientras pues, vamos comenzando, aunque tengamos solo un quórum de una persona. Ok, vamos, hoy es el último, hoy terminamos con los temas de español. Entonces, pues si hay alguna duda con algo, lo que sea de lo que hemos visto, ahora es cuando manifestarla. Porque ya la siguiente vamos a empezar con literatura, ¿vale? Si está todo bien, bueno, espero que se puedan conectar más adelante. Ok. Vale, bueno, ¿cuáles son los temas que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver temas, digamos, un poquito, no completamente desconectados, pero relacionados con lo que hemos visto antes, pero de un orden un poquito más práctico. Los textos funcionales. Vamos a ver el circuito de la comunicación, que lo hemos estado mencionando en las clases anteriores, pero no lo hemos estudiado así como con detalle, ¿no? Nada más hemos mencionado sus tres componentes más básicos: emisor, receptor, mensaje. Y tres, los elementos de la lengua nacional, de una lengua nacional. Es decir, el español es una de las lenguas, no la lengua de México, sino una de las lenguas. El país reconoce 68 lenguas como oficiales. Y bueno, obviamente el español es la más extendida, la que tiene más hablantes en términos de números, pero no por eso la vuelve más importante que todas las otras, ¿no? Pero vamos a estudiar, digamos, como estamos estudiando este tema, vamos a estudiar de forma un poquito más formal, de manera un poquito más formal, las características lingüísticas de una lengua nacional, es decir, vamos a ver con conceptos de la lingüística cómo se enriquece una lengua, un idioma, ¿vale? Ok, entonces, bueno, unas preguntas de inicio, como siempre vemos las preguntas de reflexión al inicio de la clase. Y bueno, ¿qué elementos componen la comunicación? Ya hemos mencionado un par de elementos que componen todo el proceso de comunicación. Entonces, ¿qué elementos de los que hemos visto recuerdas? ¿Qué elementos de la comunicación? ¿Qué elementos componen cualquier comunicación? Vimos un poquito de esto en la clase de lectura, ¿no? Cuando hablábamos de la interpretación y de la decodificación y todo esto. Ah, perfecto. Bueno, no hay problema. Bueno, hemos mencionado digamos, las partes más las partes más básicas del circuito de la comunicación: emisor, receptor y mensaje, ¿vale? Entonces, bueno, con lo que vamos a ver hoy, pues ya no va a quedar digamos, ese hoyo, ¿no? En los temas, sino que hoy lo vamos a ver y ya va a cobrar quizá un poquito más sentido algo de lo que hemos mencionado en las clases anteriores. Muy bien. Bueno, ahora una pregunta esta es un poquito más reflexiva, más que pensemos sobre la experiencia propia. ¿Qué diferencias tiene el español que usamos en México respecto al español de otras naciones? Es decir, el español de aquí, ¿cómo es diferente si lo comparamos con el español que se habla no lo sé, en Chile, en Perú? ¿O cómo es diferente el español que se habla en la Ciudad de México al español que se habla en quizá otras regiones del país? ¿Cambian los significados de las palabras? Muy bien. Sí, exactamente. A veces cambian los significados de las palabras, ¿no? Veíamos el texto de los juegos del lenguaje y veíamos cómo con cada contexto puede cambiar el significado, el uso de una palabra, ¿no?
A veces puede ser para expresar sentimientos, a veces puede ser para referirse a un objeto, a veces puede ser para pedir algo. Entonces, dependiendo del contexto, cambian los significados. Eso es un poquito de lo que vamos a ver hoy. Perfecto. Muy bien. Ok, bueno, pero primero vamos a ver el tema práctico. Los textos funcionales, como su nombre lo dice, son textos prácticos. Textos que tienen una función definida y solo cumplen esa función. No son para otra cosa que no sea esa, ¿vale? Entonces, los textos funcionales, ¿qué son? Bueno, un poquito difícil definirlos porque son muy variados. Pero básicamente es cualquier texto que tenga una intención práctica y que quiera pedir algo o influir sobre una persona para que haga algo, ¿vale? Influir sobre sus acciones o sobre sus decisiones. Entonces, estos textos tienen un discurso, perdón, tienen un uso del lenguaje principalmente apelativo, precisamente porque si recordamos las funciones del lenguaje, la función apelativa es cuando usamos el lenguaje para influir en una persona, influir en sus ideas, en sus pensamientos o en su comportamiento, ¿vale? Cuando decimos, pásame la sal, préstame tu pluma, no me estés molestando, no lo sé. Lo que queremos es que la otra persona haga algo, ¿no? Como dando una orden, exactamente, pero no se reduce a las órdenes, el uso apelativo del lenguaje. El uso apelativo del lenguaje también sirve para, por ejemplo, argumentar. ¿Por qué? Porque cuando argumentamos queremos que la persona se convenza de algo, que piense de cierta manera, ¿no? Entonces, cuando yo le digo a alguien, tienes que usar cubrebocas para cuidar, para hacer, digamos, como para evitar que se propague el virus que anda circulando y evitar los contagios de personas vulnerables. No le estoy ordenando que use cubrebocas. Se lo estoy quizá recomendando, pero es función apelativa porque lo que quiero eventualmente es que se convenza, que piense que es conveniente usar el cubrebocas y que lo use, ¿vale? Entonces, y bueno, también sirve, por ejemplo, para dar instrucciones, ¿no? Cuando vemos un manual, pues el manual está escrito en modo imperativo, las oraciones, y nos dicen, ensamble esta pieza en este lugar, atornille esta pieza junto con esta pieza, yo qué sé. El manual lo que quiere es que hagamos las cosas como nos lo está indicando, y por eso es parte de la función apelativa, ¿vale? Entonces, estos textos funcionales cumplen con esa función. Usan el lenguaje en su función apelativa, ¿vale? Y precisamente por eso, porque buscan que la persona que los reciba haga algo o se convenza de algo. ¿Cuáles son sus características? Como son de orden muy práctico, tienen que ser breves, solo tocar los puntos esenciales. O sea, no, a lo que van, ¿no? O sea, tienen que ir a lo que van. Breve, así, por eso tienen que ser breves. No tienen que extenderse y no es necesario extenderlos con más detalles fuera de lo que necesitamos expresar. La claridad, porque como estamos solicitando algo, como estamos expresando una necesidad práctica, pues no debe haber lugar a confusiones para que el receptor de nuestro mensaje no se confunda respecto a lo que queremos de él, ¿no? De esa persona. Y tienen que tener sencillez, es decir, tienen que estar redactados de forma simple, no tienen que estar redactados de forma rebuscada, porque eso oscurece el mensaje, ¿vale? Los textos funcionales no son textos literarios donde usamos el lenguaje de forma creativa, ¿no? Y donde expresamos los mensajes de muchas formas distintas. Aquí no. Aquí tiene que ser todo sencillo, así, sencillo y directo, ¿vale? Entonces, brevedad, claridad y sencillez. Ahora, ¿cuáles son los tipos de textos funcionales? Bueno, los podemos clasificar en tres. Los textos funcionales personales, los textos escolares y los textos laborales o sociales. Los personales contienen datos sobre nosotros y expresan quizá ideas y sentimientos directamente. Me falta mencionar, los textos funcionales se dirigen directamente al receptor, ¿vale? Veíamos ayer que los textos académicos
no pueden estar dirigidos a alguien en particular. Por ejemplo, ¿no? Los textos académicos se tenían que escribir con un lenguaje formal y un estilo impersonal. Estos textos no. Estos textos sí requieren un lenguaje formal, pero el estilo no es impersonal. ¿Por qué? Porque están dirigidos directamente al receptor. Es un mensaje que va directamente a una persona y solo a una persona. Entonces, como va solo a una persona, sí podemos usar el estilo personal de hablar, ¿no? Y de hecho se prefiere. Entonces, ¿qué tipos de documentos funcionales personales existen? Están el currículum, la agenda y la carta formal. Bueno, todos contienen datos personales, ¿no? Vamos a ver un poquito con más detalle el currículum, pero, por ejemplo, la agenda. La agenda al principio tiene datos de nosotros, ¿no? Tiene datos como nuestro teléfono, nuestro correo electrónico, no lo sé. En el resto de las páginas está separada por fechas y tiene nuestras reuniones, nuestros eventos, las cosas que tenemos que hacer en estos días, pero son compromisos, digamos, personales, ¿no? De uno mismo. Y la carta, y al final tiene notas también personales. Entonces, una agenda es un documento que está dirigido directamente, ahora sí que de nosotros a nosotros, ¿vale? Una carta formal. Bueno, una carta formal está dirigida directamente a su receptor y a lo mejor le quiere expresar algo, ¿no? Bueno, ya no se usa el mandar cartas porque con el correo electrónico ya es quizá redundante enviar cartas escritas, ¿no? Pero todavía para algunas instituciones oficiales todavía se mandan cartas. O bien se pueden mandar cartas en forma de correo electrónico, ¿vale? Y tienen que cumplir con las mismas características con las que cumplían las cartas formales cuando eran escritas. Bueno, con las que todavía cumplen, porque hay gente que todavía las usa. Ok, entonces, los textos funcionales escolares. Estos sirven para fortalecer el proceso de aprendizaje, es decir, sirven para ayudarnos a nosotros mismos como estudiantes a reforzar conocimientos, a reforzar quizá conceptos, a explicar conceptos, a facilitar la memorización, por ejemplo, a explicar un concepto complejo, a resumir información, no lo sé, ¿vale? Entonces, los textos funcionales escolares son también un tipo de textos que van dirigidos como de nosotros a nosotros. Bueno, las cartas de recomendación. Las cartas de recomendación, estas se entrarían en los laborales. Ahorita lo vemos. Entonces, bueno, los textos escolares. Bueno, ya hemos mencionado los textos escolares, los mencionamos la clase anterior. Mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros sinópticos y apuntes, ¿no? Bueno, todos sabemos lo que es un apunte, pero ya mencionamos la clase pasada los mapas conceptuales y los cuadros sinópticos, ¿no? Como herramientas de síntesis. Ya mencionamos cuáles son sus características, los recursos de estos recursos gráficos, ¿no? Y son textos funcionales porque solo cumplen esa función y solo esa función, ¿vale? No podemos expresar nuestra opinión en un cuadro sinóptico, simplemente lo usamos para resumir información y resumir de una manera muy concisa, ¿no? A lo que vamos. A lo que vamos con nuestro cuadro sinóptico o mapa conceptual. Y esto es especialmente cierto en los mapas mentales, ¿no? Mencionábamos que los mapas mentales son de tipo más personal, sirven a una persona para recapitular su propio proceso de pensamiento. Entonces, los mapas mentales, pues son más sencillos más bien son más sencillos de leer, sí, para la persona que lo hizo que para las otras personas, porque no todos pensamos igual, no todos seguimos el mismo proceso de pensamiento, ¿vale? Y los textos funcionales laborales. Estos son muy variados y se ajustan a las necesidades de instituciones, ya sea públicas o privadas, o las personas que entran en relación con una institución, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos la solicitud de empleo, la carta de recomendación, carta poder, memorándum, oficio y acta. Entonces, vamos a ver con más detalle la solicitud de empleo, la carta poder, pero vamos a mencionar el memorándum, por ejemplo, es un documento que se usa dentro de las oficinas, ¿no? Que se usa precisamente para recordar algún evento,
recordar alguna reunión, quizá recordar que se tiene que hacer algún trabajo, no lo sé. Entonces, el memorándum es un documento muy, muy cortito, ¿no? Que se le manda a los miembros de una oficina para recordarles algo. De ahí viene la palabra, ¿no? Memorándum, memoria. El oficio. El oficio es un documento, pues, oficial. Un documento que emite una institución para hacer, para obligar casi, pues sí, obligar a una persona a llevar a cabo una cierta acción, ¿vale? Por eso se le llama oficio, porque es un documento, es un requerimiento oficial. Por ejemplo, si el SAT, Sistema de Administración Tributaria, nos manda un oficio que nos dice que tenemos que pagar nuestros adeudos, pues ese oficio tiene validez institucional y por lo tanto está buscando obligarnos a que paguemos nuestros impuestos, ¿vale? Entonces el oficio lo emiten las instituciones de gobierno y buscan obligar a una persona a que haga algo. Pagar impuestos o presentarse quizá ante cierta instancia de gobierno para aclarar algún asunto o yo qué sé. Ahora, las actas. Las actas son documentos que dan fe de algo. Hay actas que salen de reuniones, ¿no? Y en esa acta se resume lo que se trató en la reunión, las conclusiones a las que se llegaron y se da fe que esa reunión ocurrió. Pero digo, quizá el ejemplo más cercano que tengamos de actas es el acta de nacimiento. El acta de nacimiento da fe de que una persona no solo nació, sino que fue registrada como parte de la población de un país, ¿no? Pensemos que llevan a los bebés así muy chiquitos a registrar su acta de nacimiento. Y precisamente esa acta de nacimiento lo que dice es, este documento dice que nació y se registró una persona con este nombre, con estas características y con estos tutores legales o padres, etcétera, ¿no? Bajo la tutela de estas personas y listo. Ya da fe de que esta persona es parte de la población mexicana, ¿no? El acta de defunción, por otro lado, pues sirve para oficialmente dar fe de que una persona falleció, que deja de ser parte de la población de un país. O sea, lo contrario, ¿vale? Ok, entonces de los personales, el currículum, quizá el documento más importante de todos los documentos personales. Bueno, como dijimos, los documentos personales tienen datos sobre nosotros, entonces pues obviamente no es la excepción en el currículum. A lo mejor, bueno, quienes han buscado empleo, pues lo más probable es que ya sepan o ya hayan elaborado un currículum. Y bueno, los currículum tienen ciertas estructuras y también a veces varía dependiendo del empleo que busquemos, ¿no? Vamos a ver ahorita unos ejemplos. Bueno, lo que sirve para buscar empleo, para buscar, pero también para obtener un empleo. Y la función es apelativa, ¿por qué? Porque quiere que la persona que lo lea nos dé el empleo, ¿no? Quiere influir en su comportamiento, en su decisión de a qué persona darle el empleo. Pues quiere influir para que esa decisión sea darnos el empleo a nosotros, ¿no? Entonces, por eso usa la función apelativa del lenguaje. Y bueno, ¿cuáles son las características de un currículum? Que tiene que tener una foto de la persona que solicita el trabajo, su nombre, sus apellidos, su dirección, su información de contacto en general. ¿Por qué la dirección? Bueno, porque antes era para mandar cartas, ¿no? Ahorita ya ponemos teléfono y correo electrónico, pero pues si el correo, ay, perdón, si el teléfono y el correo electrónico por alguna razón no cumplen su propósito, pues sigue estando todavía la dirección física donde se puede mandar una carta, ¿no? ¿Y por qué necesitamos dar información de contacto? Porque pues si nos contratan nos tienen que responder que nos contrataron, ¿no? Tenemos que saber que nos contrataron. Entonces, se debe ir plasmando en orden cronológico, de más reciente a más antiguo, ¿vale? Y tenemos que retratar todas nuestras experiencias relevantes para el trabajo que vamos a solicitar. Entonces, ¿qué es lo más relevante? Formación académica, desarrollo laboral, desarrollo profesional y experiencia laboral y habilidades, ¿no? Eso es lo más importante que un empleador está buscando en una persona. Entonces, aquí está primero formación académica, pero en realidad va primero la experiencia laboral, porque pues estamos
hablando de un documento laboral. Entonces, lo que más importa es la experiencia que uno tenga en cierto trabajo. Y bueno, obviamente, cuando uno busca trabajo por primera vez, pues aquí el currículum en esta sección está vacío, ¿no? A lo mejor uno, pues no ha tenido algún trabajo formal o no ha terminado su formación o acaba de terminar su formación académica o no la ha terminado, pero ya se vio obligado a buscar trabajo, ¿no? Entonces, en el currículum tenemos que poner primero nuestros datos. Vemos aquí el ejemplo, la foto, nombre, apellidos, el puesto que busca, su información de contacto, hasta Twitter puso esta persona, su LinkedIn, que es una red social especial para empleadores y personas que buscan trabajo, etcétera. Y tiene un pequeño resumen de quién es, ¿no? De qué características como trabajador tiene esta persona, ¿vale? A ver, un segundito, a ver si es algo relacionado con el grupo. No, no lo es. Ok, entonces, ay, ok, entonces tenemos aquí ya la información general, información de contacto, quién es, experiencia profesional, y luego tenemos aquí una sección que se llama programas. Bueno, esto no es una sección de todos los currículum, es que lo que pasa es que este es un currículum especial para quizá un trabajo que tenga que ver con algo de computación, entonces esta persona está poniendo las habilidades que tiene con distintos programas, las referencias de los lugares en los que ha trabajado, y por último la educación o formación académica. Aquí es muy importante señalar que dentro de la formación académica no solo se tienen que poner títulos obtenidos. Por ejemplo, si uno ya terminó el bachillerato, pues poner certificado de bachillerato en tal lugar, etcétera, ¿no? Certificado por Colegio de Bachilleres, certificado por Ceneval, certificado por alguna otra institución, no lo sé. Si uno estudió la licenciatura pero no la terminó, no importa, tiene que tener que cursó estudios en esa licenciatura de cierto tiempo a cierto tiempo, ¿no? Si uno cursó diplomados o algún otro tipo de curso, también va aquí en educación, ¿vale? Entonces, todos los cursos formales que se hayan cursado bueno, valga la redundancia, en instituciones académicas van aquí en esta parte, ¿vale? No solo los títulos y los certificados que ya tengamos, son los estudios. Obviamente, pues si tuvimos un curso un seminario o algo así y nos dieron un diploma, pues lo tenemos que poner aquí, ¿no? Tenemos un curso en esto porque pues esos son cursos de especialización. Entonces, es conveniente ponerlos para hacer más atractivo nuestro currículo. Hay que recordar que es un documento apelativo. Entonces, tiene que ser atractivo para la persona quien lo lee para que nos contrate, ¿vale? Entonces, bueno, ¿dudas? ¿Alguna duda o comentario? No, perfecto. Bueno, vamos a ver un ejemplo de currículum. Entonces, tenemos un currículum así medio genérico. La persona es Catalina Alemán. Aquí está su foto. Calle Tormentas 45, segundo. A lo mejor es un edificio. Madrid, código postal 28025. Su teléfono 609-334 y los últimos dígitos así tachados para que no le estén llamando a la gente que vea su currículum, que se haya robado su currículum de internet. Y su correo electrónico, ¿no? Información de contacto. Resumen, es decir, resumen de la persona, cómo se describe uno, o resumen o quién soy. Dice, trabajadora social con experiencia en educación en últimos años, especializada en atender a mujeres embarazadas con bajo nivel de ingresos y con hijos adolescentes a su cargo, experta en el manejo de situaciones de trabajo con jóvenes en situación de riesgo. Entonces, ya desde aquí podemos ver las habilidades que tiene esta persona, antes incluso de ver su experiencia laboral y de ver su formación académica, ¿no? Y pues aquí pone más concreto, más en detalle sus habilidades. Formación en respuestas de emergencia, mantenimiento de grupos familiares y atención familiar. Entonces podemos ver, ya sabemos que es trabajadora social, no sabemos todavía por parte de qué institución, pero podemos ver a qué se dedica y podemos ver dentro del trabajo social, qué es lo que sabe hacer, ¿vale? Dentro de su campo, sus habilidades. Su experiencia profesional, de más reciente a más antigua, 2008 a la actualidad, 2003 a 2008. Es decir, está relatando los lugares en los que ha trabajado y qué ha hecho en esos lugares. Entonces, trabajadora social, escuelas sociales de atención urgente.
Evaluación y seguimiento individual de las necesidades de los estudiantes. Redacción de peticiones, informes y otros documentos legales. Evaluaciones sobre salud mental y conducta de los niños y adolescentes en la escuela y en los domicilios. Para establecer programas de prevención. Entonces, todo lo que ha hecho una persona nos habla de la experiencia, las experiencias que ha tenido y la experiencia que tiene y lo que puede aportar, ¿no? Y al escribir nosotros un currículum, pues tenemos que hablar de todo eso. Todo lo que hemos hecho en nuestros empleos anteriores y cómo ello puede aportar al lugar donde queremos trabajar, ¿no? Y bueno, aquí vemos su antiguo trabajo, 2003 a 2008, asistente social, atención social estatal. También cuenta, porque también es experiencia. Y la formación universitaria en trabajo social, es decir, la carrera que estudió, máster en la misma materia, trabajo social. Bueno, aquí por lo general ponemos la institución también donde nos formamos, ¿no? UNAM, UAM, IPM, IPN digo. UNAM, UAM, IPM, IPN, no lo sé, colegio de bachilleres, CONALEP, lo que sea, ¿no? Cualquier grado académico que hayamos obtenido y cualquier nivel académico que hayamos cursado, lo ponemos aquí. UNAM, UPM, IPN, colegio de bachilleres, Ceneval, o certificación Ceneval, colegio, bachilleratos de la UNAM o del Poli, cualquiera que hayamos cursado, o universidades privadas, ¿no? Entonces, toda nuestra formación académica la ponemos aquí. Primero ponemos el grado más alto de estudios que hayamos cursado, y abajo, y en dónde lo cursamos, y en qué tiempo, y abajo ponemos los, digamos, cursos o diplomados que hayamos tomado dentro de esa institución. Por ejemplo, si un bachillerato ofrece opciones técnicas que al final emitan un certificado, lo podemos poner aquí porque es parte de nuestras habilidades prácticas, ¿vale? El taller de mecanografía de la secundaria no cuenta, porque no nos da un certificado técnico válido, ¿no? Pero si cursamos en las preparatorias tienen este tipo de cursos, o si vamos a un centro tipo CECATI, tipo EDAYO, Escuela de Artes y Oficios, Centro de Capacitación para el Trabajo y no sé qué, CECATI, o quizá, bueno, son los dos que me vienen a la mente. Y cursamos una certificación en una carrera quizá técnica, la ponemos aquí. Igual si fuimos a una universidad técnica y cursamos una carrera técnica, aquí va, ¿vale? Entonces, todo eso cuenta como formación académica. Los títulos como tal, formales, de cualquier universidad pública o privada, o las certificaciones técnicas de instituciones como el CECATI o la EDAYO, ¿vale? O a lo mejor luego los faros en la Ciudad de México. Son foros de artes y oficios, algo así. Ok, bueno, bueno, antes. ¿Hay alguna duda o o alguna, en general, algo que querramos saber del currículum, más allá de lo que hemos visto? Ninguna, está claro. Perfecto. Bueno, entonces, ejemplos de currículum y tips para redactar currículum hay muchos, ¿vale? Muy bien. Bueno, otro tipo de texto funcional, este de tipo laboral, social, la solicitud de empleo. Bueno, la solicitud de empleo está es un documento pues muy sencillo. ¿Por qué? Porque solo es un formulario. Lo podemos hasta comprar en la papelería. Y pues como tal no es un documento que varíe mucho. Simplemente es un formulario que llenamos con datos personales. ¿Por qué no es un documento personal? Porque se dirige directamente al empleador, ¿vale? Y no, y los datos que pone son muy generales. El currículum sí pone datos personales como información de contacto, pero la solicitud de empleo no es un documento un poquito más impersonal. Ahora, la solicitud de empleo se suele entregar junto con el currículum. Y bueno, es este formulario que venden en las papelerías, pero a veces hay ciertos trabajos en los que nos piden redactar nosotros una solicitud de empleo. Como por qué queremos trabajar ahí, o qué podemos aportar, o yo qué sé. Eh, Depende del lugar, ¿no? Pero en la mayor parte del tiempo son este tipo de documentos, de formularios sencillos. Y bueno, son los datos personales más relevantes, ¿no? Una foto, igual que el currículum, fecha de nacimiento, fecha de expedición, es decir, fecha en la que llenamos la solicitud,
algunos datos como sexo, edad, nombre, estado civil, cosas muy generales, ¿no? Estado de salud, esto es muy importante si hacemos, por ejemplo, trabajos manuales, datos familiares como información de contacto secundaria y la escolaridad, de hasta qué grado hemos cursado y en dónde, ¿vale? Entonces, pues a lo mejor tiene información que aquí, la solicitud de empleo a lo mejor tiene información que se repite junto con el currículum, pero cada uno tiene, pero se complementan, ¿vale? Esta es como para, si un empleador, si la persona de recursos humanos de una empresa tiene que leer muchas solicitudes de mucha gente muy rápido, pues es mejor el formulario para fijarse en cosas específicas. Ya después, cuando ven el formulario que quizá una persona puede ser lo que están buscando, ya se mete a ver el currículum, ¿no? Entonces, este es, digamos, más directo, más rápido. Entonces, si ve que una persona no cumple el rango de edad, si ve que una persona no tiene la escolaridad requerida, no tiene el estado de salud que requiere el trabajo, pues lo descarta y ya ni siquiera lee su currículum. La triste realidad es que a pesar de que en muchos empleos mandemos currículum, en muchos no lo leen siquiera, porque tan solo ver datos como edad y escolaridad y bla, 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 descartan aspirantes, ¿vale? Esto nos ha pasado a todos quienes hemos buscado empleo. Ok, ahora, otro texto formal, perdón, otro texto laboral, social, la carta poder. Este es un texto quizá de como un poquito más legal. Y lo que hace la carta poder es delegarle derechos o responsabilidades a una tercera persona, ¿vale? Entonces, se le dirige a su receptor, pero lo que le está diciendo el receptor es que una tercera persona que nosotros designemos va a actuar en representación nuestra. Entonces, le está diciendo el receptor, esta persona es mi representante y puede actuar en mi nombre. Puede firmar documentos, puede recoger cosas personales como cheques o acta o algún documento de gobierno, no lo sé. Entonces, básicamente es eso. Si no podemos estar presente físicamente en algún lugar, mandamos una carta poder con pruebas de que somos nosotros quienes le damos el poder a alguien y esa persona tiene que ir con pruebas de identidad también, de que es la persona que dice ser y así se le puede delegar el poder. Entonces, vemos un ejemplo, carta poder, y dice yo, y nombre, pues la persona, identificado con DNI número, bueno, esto es porque es un ejemplo de Perú, pero el DNI es lo que sería aquí la INE. Entonces, el número de identificación. En pleno uso de mis facultades físicas y mentales, esto es importante porque esto aclara que no nos están manipulando, ¿no? Que no están usurpando nuestra identidad y nombrando un representante así a modo, que somos de verdad nosotros quienes le delegamos el poder a esa persona. Dice, otorgo poder al señor, señora, pues su nombre, su DNI, igual porque tiene que haber pruebas de que también que sea la persona que dice ser, para que gestione, efectúe todos los documentos, que gestione como encomendada, efectúe todos los documentos y las gestiones correspondientes ante el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, para pagar impuestos, ¿no? Por ejemplo, si no podemos ir a una oficina de Hacienda, pero tenemos un contador o contadora y queremos que ese contador o contadora nos ponga al corriente con el SAT, bueno, le podemos mandar esta carta poder para que nos represente y ahí nos ponga en orden nuestros impuestos. No lo sé, ¿vale? Y pues se firma la persona que otorga el poder y la persona que lo recibe. Otorgante y apoderado. Y bueno, aquí hay otro ejemplo de formato de carta poder. Una carta poder para recoger un cheque, ¿no? Por lo general el cheque solo puede recoger la persona a quien se le escribe, pero a lo mejor no puede. Y con una carta poder entonces delega el derecho de que le den ese cheque en el banco. Entonces nombra a la persona representante, bueno, dirección de la institución en caso de que quizá contratemos algo como un bufete de abogados, yo qué sé. Y lo mismo, ¿no? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi número de identificación? Se anexa una copia también de esa identificación. Le otorgo poder a cierta persona con su número de identificación para poder recoger el cheque con números no sé qué a mi favor, a mi nombre, ¿no? Y bueno, cuánto vale el cheque y adjunto una copia de ambas identificaciones. Eso es importante precisamente para contrastar que el número de identificación del que yo puse es el mismo
y que el de la persona a la que le doy el poder, que sea el mismo de su credencial y que sea la misma persona de la credencial. Y pues nada, lo mismo que ya hemos visto, ¿no? Y pues se puede poner datos personales para que nos hablen o nos manden un correo diciéndonos, oigan, esta persona fue a hacer este trámite en su nombre. ¿De verdad le dio a usted ese poder? Y ya respondamos, sí, yo le di ese poder, ahí estaba la carta poder, yo qué sé. Ok, ¿alguna duda sobre cualquier cosa? ¿Dudas, comentarios, cualquier cosa? Y como cuando se endosa el cheque. Sí, pues sí, se puede decir. Pero bueno, aquí esto aquí es diferente porque aquí se involucra una tercera persona, ¿vale? A ver, un segundito. Ay, no, pensé que era algo del grupo, pero no. Ok. Sí, digamos, cuando lo reciben, es decir, esta carta poder es precisamente para que una persona que no somos nosotros pueda endosar el cheque, ¿vale? Este ejemplo. Entonces, cuando nosotros, si nosotros recogemos un cheque que está a nuestro nombre, pues no necesitamos este documento, ¿no? Pero si mandamos a alguien a recogerlo por nosotros, entonces sí, es necesario, porque son cosas que están dirigidas a nosotros y solo a nosotros, y necesitamos que, si alguien más lo va a recoger por nosotros, pues necesitamos comprobar que, esa persona necesita comprobar que la mandamos, ¿vale? Ok, bueno. Siguiente tema, el circuito de la comunicación. Ahí se me fue el audio. Lo cancelé por accidente. Ok, el circuito de la comunicación. Bueno, ya lo hemos mencionado. El circuito de la comunicación es básicamente, la comunicación, el proceso de comunicación es básicamente cuando se intercambia información entre dos personas, quienes quiera que sean, ¿vale? Estas dos personas, ya lo hemos mencionado, se llaman emisor y receptor. Y la información que codifican, la información que mandan es el mensaje. Ahora vamos a ver con más detalle qué es esto de la codificación. Suena como muy acá de espías o muy de códigos secretos, pero en realidad cada que hay comunicación hay codificación. Y cada que nos comunicamos, cada que nos comunicamos usamos un código, siempre, sin importar qué es lo que comuniquemos, ¿vale? Y en qué idioma quizá o en qué lenguaje lo comuniquemos, siempre hay una codificación y un código involucrado. Entonces, el circuito de la comunicación, bueno, se llama circuito de la comunicación porque no solo es un proceso de una vía, no solo es decir, nosotros mandamos un mensaje al receptor y ya, lo recibe y lo interpreta y listo. No, eh, el, se llama circuito porque la persona a quien recibe el mensaje también nos responde, ¿vale? También nos responde y se vuelve a su vez emisor de un nuevo mensaje. Entonces, por eso se llama circuito, porque hay una ida y una vuelta, y a esto se le llama retroalimentación. Precisamente le mandamos un mensaje a una persona y esa persona nos responde, es decir, nos retroalimenta. Alimenta la información, ¿no? Le alimentamos información a esa persona y esa persona nos alimenta información, por eso se llama así. Entonces, los elementos del circuito de la comunicación, pues es el receptor. El receptor es la persona que codifica el mensaje, que la produce. Entonces, bueno, esto es muy fácil de ver, ¿no? El receptor es quien manda el mensaje, básicamente. Y sea escrito, sea como sea. Receptor es la persona que lo recibe, pero no solo lo recibe, sino que lo decodifica y lo interpreta, ¿vale? Ahorita vemos a qué se refiere esto de decodificar. Lo vimos un poquito en la clase, lo mencionamos un poquito en la clase de lectura. Cómo en la comunicación los códigos cambian, y esto es muy interesante. Entonces, el código. Todos los mensajes están escritos en código. Aunque la diferencia más bien es qué tan familiarizados estamos con los códigos que usan los mensajes. Entonces, yo cada que hablo en español uso un cierto código. Y ustedes me entienden porque conocen ese mismo código, ¿vale? Si yo les hablo en otro idioma que a lo mejor no conocen o me invento mi propio idioma, estoy cambiando el código y si el receptor no lo conoce,
no puede haber comunicación, porque no puede decodificar el mensaje. Decodificar consiste en descifrar e interpretar el mensaje. Descifrar significa entender qué significa, a qué corresponde cada símbolo del mensaje, que en el caso del español serían, por ejemplo, las letras, y interpretar significa entender cuál es el sentido de ese mensaje, ¿vale? Bueno, entonces, el código es un conjunto de símbolos. Poníamos el ejemplo de los lenguajes, los alfabetos fonéticos, como el occidental, el que usamos, que deriva del griego, donde cada letra representa un sonido, ¿no? Cada letra representa un sonido y una cierta cadena de letras, o sea, una cierta cadena de sonidos, crea una palabra con un sentido. Entonces, esto es un código, básicamente. Juntamos letras y juntas esas letras nos dicen algo. Si una palabra tiene las letras todas chuecas, el código no vamos a entender que, no vamos a, bueno, los símbolos del código no van a formar ninguna palabra que podamos interpretar, ¿vale? Entonces, decodificar incluye eso. Incluye averiguar qué significan los símbolos y ver e interpretar qué significa una cadena de símbolos. O sea, una palabra, una oración, un mensaje, ¿vale? Y por último, el circuito de la comunicación. Bueno, los idiomas diferentes serían los códigos. Exactamente. Exactamente. Cada idioma corresponde a un código diferente. ¿Por qué? Porque son combinaciones diferentes de símbolos que tienen diferentes sentidos, ¿no? Entonces, incluso dentro del propio español hay muchos códigos que se pueden crear, ¿no? Eso lo mencionamos ahorita en unos minutitos. Por último, el canal. Todos los idiomas, o bueno, en general, todas las lenguas, todos los lenguajes, todos los códigos, todos los mensajes requieren viajar a través de un canal, ¿vale? Y este canal es el medio físico por el cual viaja el mensaje. Pensemos que aunque estemos mandando mensajes de forma electrónica, los mensajes por un medio, ay, déjame cerrar esto porque, perdón, a pesar de que estemos mandando mensajes de forma electrónica, los mensajes necesitan un medio físico para viajar. Porque, o sea, mandamos un mensaje, por ejemplo, por WhatsApp o por correo electrónico. Y necesitan viajar en un medio, necesitan viajar a través de señales eléctricas, ¿no? Finalmente es lo que es un mensaje. Ay, perdón, es que se me contrapearon aquí las ventanas. Ok, aunque hablemos por WhatsApp o por email, necesita de una computadora. Una computadora es un objeto físico. Y la computadora manda una señal electromagnética al módem, que es básicamente el Internet, y esa señal es algo físico. Entonces, aunque estemos mandando mensajes de forma electrónica, requieren de un medio físico para viajar, ¿vale? Y esto es más claro, por ejemplo, en la comunicación así hablada, ¿no? Cuando hablamos o cuando escribimos. Pues el canal a través del cual viaja un mensaje escrito puede ser un libro, un pedazo de papel en el cual escribimos texto, puede ser el aire cuando hablamos, o puede ser un medio electrónico, ¿no? Todo el sistema de computadora, con todos sus componentes electrónicos, con el internet y todos sus componentes electrónicos, con las señales satelitales y toda la infraestructura de telefonía que existe, no lo sé, ¿vale? Entonces ese es el canal. Vamos a ver cómo se compone el circuito. Entonces, aquí tenemos el circuito, la retroalimentación. El emisor codifica un mensaje, el receptor decodifica el mismo mensaje y responde codificando su propio mensaje y decodificando su propio mensaje. Codificando su propio mensaje, el cual el emisor, que ahora es receptor, decodifica de vuelta, ¿vale? Entonces, por eso es un circuito. ¿Y cuáles son los otros elementos? Pues códigos, canales y referente. El referente es, pues ahora sí que a lo que se refiere el mensaje. Es decir, ¿de qué trata el mensaje? ¿Vale? La situación que esté intentando describir el mensaje, el sentimiento que esté intentando expresar el mensaje, esto es el referente. ¿A qué hace referencia el mensaje? Hay veces que la comunicación puede ser defectuosa porque
La comunicación puede ser defectuosa a veces porque quizá el receptor no conoce el referente del mensaje. Y si no conoce el referente del mensaje, el mensaje no tiene sentido para el receptor, ¿vale? Pensemos, por ejemplo, en los chistes internos. Cuando alguien hace un chiste interno con una persona que no lo conoce, este chiste, cuando decimos chiste local y una persona no lo entiende, es porque no tiene el referente, ¿no? Cuando, por ejemplo, estamos con un grupo de amigos y hacemos un chiste local sobre un accidente que le pasó a uno, pero lo hacemos enfrente de otro amigo que no estuvo presente cuando sucedió el accidente, pues no sabrá a qué nos estamos refiriendo con ese mensaje. Entonces, no va a haber una buena comunicación. Dentro de todo este proceso puede haber muchas interrupciones. Este proceso no es siempre 100% fluido, ¿no? Puede que el receptor no conozca el referente, por lo tanto no entiende, no puede terminar de decodificar el mensaje no le hace sentido, ¿vale? No lo puede interpretar de forma correcta porque no conoce el referente. Puede que el código no sea el mismo entre emisor y receptor. Por ejemplo, si le hablamos español a un gringo que no lo hable. Pues el código que nosotros estamos usando es el español hablado o escrito, y esta persona pues no lo va a entender porque no conoce el código, conoce solo un código, ¿no? Es muy curioso porque los anglohablantes, por todo el proceso de globalización, solo hablan un idioma y aún así se creen mejor que los inmigrantes que tienen que aprender 2 o 3 idiomas, ¿no? Es curioso. Bueno, X. Entonces, una persona monolingüe, pues no, solo conoce un código. Solo se puede comunicar en un código. Y las personas que conocen más idiomas, que aprenden más idiomas, se pueden comunicar en una mayor variedad de códigos. Incluso, por ejemplo, la lengua de señas mexicana. La lengua de señas mexicana es un código. Cada movimiento representa una idea o una palabra o un concepto, y esto permite que la persona que ve, es un lenguaje visual, el medio o canal a través del cual viaja es pues es visual, es un canal visual, viaja a través de las señales de la luz que llegan a los ojos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando alguien habla en lengua de señas mexicanas y nosotros no sabemos qué significa cada movimiento, no podemos decodificar el mensaje. Entonces no podemos recibirlo y no podemos responder tampoco, entonces no hay una comunicación efectiva, ¿vale? O a veces hay interferencias en el canal de comunicación. Pensemos, por ejemplo, en el juego de teléfono descompuesto, donde una persona le susurra algo a otra y esa persona a otra y a otra y a otra, y al final la última persona dice cuál fue el mensaje que le llegó. Aquí estamos jugando quizá con el proceso de la comunicación. ¿Por qué? Porque aquí el defecto está un poco en el canal, ¿no? Le damos una frase a una persona y esa persona la susurra a otra persona, pero como el canal es auditivo, puede que la otra persona no escuche bien y el mensaje se distorsione. Y cuando esa persona lo entrega a otra persona, entrega un mensaje distorsionado. Y como en el canal hay más interferencia todavía de la segunda persona a la tercera, puede que cuando la tercera persona lo comunique, se distorsione aún más hasta llegar a la última persona del teléfono descompuesto, que acaba diciendo una cosa completamente distinta a lo que la primera persona quiso decir, ¿no? Esto nos lo ponían a jugar en la escuela de niños. No sé si habrá tocado, si les habrá tocado. Bueno, ¿por qué hablo en plural? Ok, ¿hasta aquí alguna duda? Sí, ¿verdad? Nos ponían a jugar teléfono descompuesto precisamente para ilustrar cómo era el proceso de la comunicación. Entonces, pues eso sucede. O también sucede en casa, básicamente. Cuando tenemos que estarle gritando al resto de los miembros de la familia porque no nos escuchan o nos escuchan un mensaje distorsionado. Estas interferencias en el canal de comunicación se les llama ruido. ¿Por qué? Porque pues es como el ruido literal, ¿no? Hay mucho ruido, entonces no entiendo lo que me dicen, pero puede ocurrir en cualquier canal. En un canal escrito puede haber ruido, en un canal electrónico puede haber ruido. Exactamente, ver qué tanta retención de información se tenía. Pues sí, ver qué tanto recordaba una persona. Y aquí, si la persona no recuerda bien el mensaje y lo cambia de acuerdo a lo que se acuerda, aquí la falla está en el emisor, ¿no? El emisor está está quizá codificando un mensaje diferente al que recibió del receptor, ¿vale? O, por ejemplo, si mandamos indirectas, lo que estamos haciendo es codificar un mensaje, pero estamos poniéndole quizá un doble código.
Además de usar el código del español hablado o escrito, la indirecta también tiene un sentido distinto al sentido normal de la expresión. Entonces, cuando el receptor recibe el mensaje, lo interpreta, y lo descifra y lo interpreta. A lo mejor le mandamos una indirecta a alguien y esa persona puede descifrar el mensaje porque se lo estamos mandando en español, conoce el código y todo, pero el sentido del mensaje a lo mejor no lo logra captar. A lo mejor no logra interpretar bien el sentido del mensaje. No sé, esto le pasa mucho sobre todo a las mujeres, ¿no? Porque nosotros somos muy tontos para recibir indirectas. Pero bueno, entonces, puede haber, la comunicación puede tener interferencias y puede tener fallas en todo el proceso, ¿vale? Que el receptor no conoce el referente, que el código no lo comparten los involucrados, emisor y receptor, que el canal tiene interferencias o ruido, que el mensaje se codificó de forma errónea, no lo sé. Ahora, ¿algún ejemplo de la vida cotidiana? ¿Algún ejemplo en el que se involucre un proceso de comunicación, en el que haya un circuito de comunicación? Pensemos en los chismes. Sí, los chismes, además los chismes son una especie de mensaje en el que es muy susceptible a ser distorsionado, ¿no? Bueno, sí, probablemente el chisme sea de por sí una distorsión, pero sí, cuando dos personas chismean, mandan un mensaje, quizás, aunque no sé, quizás sobre una tercera persona que les cae mal, y ese mensaje a lo mejor está escrito en un doble código, ¿no? No solo está escrito en español, sino que está escrito con un sentido distinto al normal para que si ese mensaje es interceptado, si el chisme es interceptado, que no descubran el sentido original, ¿no? Quizá. Por ejemplo, el mandar WhatsApps. El mandar WhatsApps es crear un circuito de la comunicación, ¿no? Se manda un mensaje codificado, tiene su canal, tiene su código, el español escrito, lo recibe la persona, lo lee, lo decodifica, lo interpreta y responde con su propio mensaje. Y así sucesivamente hasta que esa persona nos deja en visto y se termina el circuito de la comunicación. Decodificó e interpretó el mensaje, pero ya no respondió, nos dejó en visto y ya no hay circuito, ya no hay retroalimentación. ¿Vale? ¿Qué otro ejemplo? ¿Qué otro ejemplo quizá haya donde se da un circuito de comunicación? Quizá un ejemplo no escrito o un ejemplo no verbal, como ahorita que mencionaba la lengua de señas mexicana, o que no use ningún idioma, o por lo menos no un idioma escrito. El braille, muy bien. Sí, el braille es un código. Y el braille es un código táctico, ¿no? Es un código táctico, una guía táctica en el que ciertos arreglos de puntos representan letras. Entonces, estos arreglos si no me equivoco, los arreglos de puntos representan letras. Entonces, esta es una representación táctica de quizá de un lenguaje hablado, de un lenguaje fonético. Pensemos en que las personas con ceguera pueden escuchar. Entonces, si pueden escuchar, conocen los sonidos de las letras, pero no pueden ver los símbolos escritos. Entonces, el braille les permite asociar símbolos táctiles con sonidos que pueden escuchar. Y para una persona con ceguera o con debilidad visual, el braille le ayuda a comunicarse precisamente a representar de forma táctil los sonidos del idioma, ¿no? Entonces el braille es un buen ejemplo. Y bueno, comunicarse en braille pues es lo mismo, ¿no? Aquí lo que cambia no es ni el referente ni el canal, sino que lo que cambia es el código, el conjunto de símbolos que representan algo. Cambia el conjunto de símbolos, pero de hecho el conjunto de símbolos representan lo mismo que lo que representarían las letras que nosotros vemos.
es muy diferente al lenguaje de señas. El lenguaje de señas no representa sonidos, representa palabras completas, ¿vale? Porque representar letras con gestos es demasiado difícil, ¿no? Y crea un lenguaje demasiado difícil de entender. Porque, o sea, esta letra para la A y esta letra para la B y esto para la C, y así ir con todas las 27 letras y sus infinitas combinaciones está muy, muy difícil. En realidad, la lengua de señas representa palabras completas, ¿vale? Entonces el código cambia. Los mismos se pueden... depende. Tal vez no porque no están buscando entregar un mensaje. Pero, por ejemplo, pensemos por ejemplo, en los marineros. Tienen un sistema de banderas, que levantan una bandera, cierta bandera en cierta posición, y eso le dice algo a los tripulantes de otro barco. Porque pues obviamente no se pueden gritar, ¿no? O a lo mejor no tienen comunicación por radio. Entonces, ponen banderas para decir hacia dónde va su barco, o cuál es su estado, o yo qué sé. O en los aeropuertos, que hay una persona con sus audifonotes aquí que está en la pista de aterrizaje, que tiene unas lucecitas, ¿no? Y que le hace señas a los pilotos para que muevan el avión a la pista, o yo qué sé. Ese es otro tipo de lenguaje, ¿no? Son tipos de lenguajes visuales, son códigos visuales, ¿vale? Pues ahora sí que los lentes aquí significan que mi barrio me respalda. O sea, es un lenguaje, es un código, ¿no? Veíamos en el texto de los juegos del lenguaje que cada comunidad de hablantes tiene sus propias reglas para un juego del lenguaje. Entonces, igual, las cholas de Chalco del meme tienen su propio código para decir cuando su barrio los respalda. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien con el tema del circuito de la comunicación? Perfecto. Bueno, la lengua, los elementos que componen una lengua nacional, o más bien cómo se desarrolla una lengua nacional. En una de las clases pasadas hablábamos del lenguaje inclusivo, de la polémica que hay alrededor del lenguaje inclusivo. Y de cómo algunas personas piensan que quizá es una deformación del lenguaje y que el lenguaje se tiene que hablar de una forma y solo una forma, que solo hay una forma correcta de hablar un lenguaje. Las personas que se dedican a estudiar las lenguas, los lingüistas, en realidad a estas personas no les interesa cómo debe ser el lenguaje. Los lingüistas de cierta manera llevan a cabo un trabajo empírico, es decir, se fijan en la experiencia y en la práctica cómo se usa el lenguaje, cómo es que las comunidades de hablantes usan ese lenguaje, ¿vale? Y las comunidades de hablantes son las que son las que cambian las lenguas, son las que las enriquecen, son las que inventan nuevos términos, son las que adoptan términos de otras lenguas. Entonces, una comunidad de hablantes la lengua le pertenece a su comunidad de hablantes. Y por lo tanto, esa comunidad de hablantes es la que le hace cambios, ¿vale? No es el diccionario ni la Real Academia, sino la comunidad de hablantes de español, quienes determinamos qué tan diverso y qué tantos usos, qué tantas palabras le añadimos. Entonces, esto es algo que se ve siempre en la práctica, ¿vale? Y para esto, bueno, hay que estudiar dos aspectos de la lingüística que nos van a ayudar a entender, que nos van a ayudar a entender cómo cambian los sentidos o los usos de las palabras. Tenemos que hablar de la semántica y la pragmática. Ahorita vamos a ver qué son. Bueno, pero primero, las palabras. Como la variación de las palabras en diferentes regiones que hablan un idioma ocurre cuando se toma una palabra raíz y se crean nuevas palabras a partir de ella. Entonces, tenemos una familia de palabras o familia léxica, se le llama léxico, se refiere a todo lo que tenga que ver con un conjunto de palabras, el conjunto de palabras que usa una persona o una comunidad, ¿vale? Entonces, la familia léxica es un conjunto de palabras que derivan de una misma raíz, todas ellas. Entonces, tenemos la raíz pan, ¿no? Pan, un tipo de alimento que es masa de trigo horneada. Fácil. Bueno, puede ser de otra cosa, ¿no? Puede ser pan de avena o yo qué sé. De masa de algún grano horneada.
o con harina, no lo sé. Yo creo que esa es una buena definición de pan. Y de ahí, de esa raíz derivan las palabras panadero, panadería, panificadora, panecillo, panqué. ¿Vale? Entonces la palabra base ahí está, es la raíz, pero de aquí derivan panadero, la persona que hace pan. Panadería, el lugar que vende pan. Panificadora, el lugar que vende y hace pan. Panecillo, un pan chiquito. Panqué, un pan dulce con cierta forma, ¿no? Con una cierta forma y un cierto sabor. Pero todos ellos son pan. Y algo muy importante es que si no conocemos el significado de la palabra raíz, no vamos a conocer el significado de las palabras derivadas. Es decir, no, si una persona no conoce qué es el pan, o bueno, no conoce qué significa la palabra pan, no va a saber qué es una panadería. Si le decimos a esa persona que nunca, imaginemos una persona que nunca en su vida ha visto ni comido un pan ni ha escuchado hablar del pan. Y le decimos, mira, hay una panadería, quiero ir por un pancito de dulce. Nos va a decir, ¿qué? ¿Hay una qué? ¿Quiero ir por un qué? No va a conocer el sentido, ¿no? No va a conocer el sentido de nuestro mensaje, no conoce la raíz de la palabra, no conoce su significado y por lo tanto cualquier palabra que derive de esa raíz le va a ser desconocida. Entonces, las familias léxicas se van diversificando conforme avanza el tiempo y conforme se extiende el uso de una lengua. ¿Y quiénes la diversifican? Los hablantes de esa lengua, ¿vale? Entonces, el español, que es un idioma hablado en una región enormemente extensa, prácticamente la mayoría del continente americano, o si no la mayoría, más de la mitad, ¿no? Es de los idiomas más hablados del mundo. De hecho, creo que ni siquiera el inglés es de los idiomas más, de los dos más hablados. Creo que en primer lugar está el chino y en segundo lugar está el español y ya en tercer lugar el inglés. Ya luego vienen el francés, el alemán, etc. Entonces, el español es de los idiomas más difundidos. Incluso, por ejemplo, en países, en Brasil, donde se habla portugués, se suele enseñar de forma bilingüe porque como los vecinos de Brasil son países hispanohablantes, pues muchos brasileños aprenden español. Aparte de que son idiomas que están muy, muy cercanamente relacionados y quizás se entienden, se medio entienden mutuamente, ¿no? Los hablantes de español y portugués. Eh, entonces, una lengua con gran extensión geográfica y con gran diversidad, como lo es el español, tiene infinidad de familias léxicas, ¿vale? Y cada vez se van enriqueciendo más dependiendo de los hablantes que participen de esa lengua, los hablantes que usen esa lengua. Y bueno, varían de región en región. Ejemplos de familias léxicas. Pensemos, por ejemplo, en la palabra casa, que es la raíz. Casa, de ahí derivan casero, caserío, casucha, casona, caseta. Un casero es la persona que está a cargo de una casa, o la persona que renta una casa, quizá. Un caserío es un conjunto de casas, un conjunto grande de casas. Una casucha es una casa fea o mal construida. Una casona es una casa grande o palaciega. Y una caseta es una casa muy chiquita donde solo cabe una persona, ¿no? Pensemos en las casetas de vigilancia. Este es un ejemplo muy claro de familia léxica, ¿no? O por ejemplo, la palabra taco, que es un regionalismo mexicano, es la raíz, pero aquí en México que tenemos tacos, tenemos los lugares donde se venden los tacos, las taquerías, las personas que preparan los tacos, los taqueros. Y tenemos banquetes donde el platillo principal es un montón de tacos, las taquerías, ¿vale? Pensemos en la palabra tortilla. Aquí en México tiene un uso distinto, ¿no? Que por ejemplo en España la tortilla pues es una tortilla, pero está hecha de huevo, ¿no? Está hecha de huevo con salchicha o chorizo o algo así. Y tiene esa forma redonda y se dobla, ¿no? Como un omelette, pero preparado de forma diferente. Es un poquito más delgadito. No se esponja como el omelette, pero bueno, esto no es una clase de gastronomía. Pero, ¿de dónde viene tortilla? Tortilla viene de torta, ¿vale? Torta es la palabra original. En España, por ejemplo, le llaman torta, y en algunos países de Latinoamérica, de hecho, de Sudamérica, le llaman torta al pastel. Lo que nosotros conocemos como pastel, allá le llaman torta. Entonces, dicen, ay, trajiste la torta de cumpleaños. Si aquí llegamos con una torta de cumpleaños, pues no va a ser
Y no le vamos a poder poner velitas y no la vamos a poder partir con los 15 invitados al cumpleaños, ¿no? Aquí tenemos que llegar con un pastel de cumpleaños, no con una torta de cumpleaños. Pero en Sudamérica, pues sí, sí está bien decir torta para referirse a un pastel. Y, bueno, de ahí deriva. La palabra torta en general es un alimento con pan que tiene ciertas capas. No lo sé. De ahí deriva tortilla, que es una torta chiquita, pero aquí en México nosotros le llamamos tortilla a las tortillas de maíz. Y nosotros tenemos un uso distinto, como consumimos mucho maíz y muchas tortillas, bueno, pues generamos palabras, generamos toda una familia léxica alrededor, ¿no? Que el tortillero, o sea, la palabra que hace la persona que hace las tortillas, o la tortillería, el lugar donde se hacen y se venden las tortillas, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, ejemplos, algún ejemplo que podamos dar de una familia léxica, así su raíz y las palabras que derivan de esa palabra. Alguna que usemos por ejemplo, la vida normal, en el día a día. Por ejemplo, en la clase de la mañana hablábamos de chocolate. Chocolate, chocolatero, chocolatín, chocolatería. Farmacia. Ujú. Farmacia viene de la raíz fármaco. Fármaco es una palabra que viene del griego, de hecho. En la Grecia antigua, un fármaco, fármacos, un remedio. Se le llamaba así simplemente a los remedios, ¿vale? Entonces la raíz viene del griego, fármaco. Entonces, fármaco, farmacia, farmacéutico. En España, por ejemplo, creo le llaman farmacéutico a la persona que atiende la farmacia. Farmacología, el estudio de los fármacos, no lo sé, ¿vale? O también otra palabra relacionada que viene del griego, terapia, que es cualquier tratamiento de cualquier mal. Entonces, terapia, terapeuta, terapear, ¿qué más? Terapéutico, etcétera, ¿no? De una palabra derivan otros sustantivos, o quizá verbos, o quizá adjetivos, etcétera, ¿no? Adverbios, terapéutico, por ejemplo. Ah, ya lo mencionamos, ¿no? ¿Qué otra, por ejemplo? Fútbol, exactamente. Fútbol es un anglicismo, viene del inglés. Entonces, de fútbol derivan futbolista, futbolero, futbolito quizá, que es un diminutivo de fútbol, pero a la vez se refiere a otra cosa distinta, ¿no? Que es al futbolito este de mesa. Futbolista, futbolero, futbolito, no lo sé, no hay muchas derivadas, pero sí, cuenta como familia léxica, exactamente. Y es una familia léxica que solo existe en el español. ¿Por qué? Porque en el inglés, el fútbol, bueno, en Estados Unidos le llaman soccer, pero en Inglaterra, donde se inventó, le llaman fútbol. Y allá no le llaman futbolist a los futbolistas, le llaman simplemente football player. Eh, a las personas a las que les gusta el fútbol no les llaman futbolero, le llaman fútbol aficionado, o sea, alguien aficionado al fútbol, simplemente, ¿no?
Entonces, sí, es una variante léxica que surgió de un anglicismo, pero que agarró sentido local, ¿vale? No solo es el juego, sino todo lo relativo al juego. Y lo mismo con cualquier deporte, básquetbol, basquetbolista, etcétera, ¿no? Y bueno, pensemos quizá las palabras quizá más básicas y más compartidas son las que tienen familias léxicas más grandes. Pensemos en flor. Flor, aflorar, florero, florista, florería, florecer, etcétera, ¿no? Florecita, bueno, los diminutivos, ajá, es el diminutivo de flor, ¿vale? Y cuando son palabras distintas, bueno, pertenecen a la familia léxica, pero se relacionan con la palabra principal. Muy bien. Bueno, ¿alguna duda? Ninguna. Perfecto. Ok, ahora, la semántica y la pragmática. Ahora sí. Aquí hablamos de familias de familias de palabras que tienen sentidos relacionados, por eso se llaman familias, porque se relacionan los unos con los otros y surgen todos de una misma raíz, ¿no? Pero aquí vamos a hablar ya de las palabras en su aspecto más práctico. Bueno, primero hay que diferenciar. La lingüística tiene dos ramas muy importantes que estudian el sentido de las palabras y las expresiones, la semántica y la pragmática. La semántica es el estudio de los sentidos que tienen las palabras como tal, es decir, solamente los sentidos que tienen. ¿Cómo se define quizá una palabra? Si el sentido de una palabra lo da quizá el diccionario o lo dan sus hablantes. ¿Qué representan las palabras, por ejemplo? ¿Representan conceptos, representan ideas, representan objetos o tienen más funciones? Como el texto que veíamos de los juegos de lenguaje, ¿no? Entonces, la semántica estudia todo lo relativo al sentido de las palabras, expresiones y símbolos que usa una lengua. Pero la pragmática, que es más que estar opuesta, es un complemento de la semántica. Lo que estudia la pragmática es cómo se usan esos símbolos, esas palabras, esas expresiones en la vida cotidiana, en el uso real, ¿vale? La pragmática estudia la práctica, el uso real de las expresiones, palabras, etcétera, etcétera. Entonces, estudia el uso de la lengua, no solo el significado, sino el uso práctico. Y obviamente la pragmática estudia cómo cambia ese significado, cómo cambia la semántica de acuerdo al uso práctico de un idioma. Entonces, lo mismo, como el español es una lengua muy diversa y geográficamente bueno, sus hablantes están geográficamente muy dispersos, pues en la práctica el español se usa de maneras enormemente diversas, ¿vale? No solo se enriquecen las familias léxicas, sino que el uso pragmático del español es enormemente variado a lo largo de todos los lugares en los que se usa. Que si en España, que si en regiones de España, que si en México o regiones de México, que si en Sudamérica o las naciones de Sudamérica o en regiones de las naciones de Sudamérica, o que si hay un tipo de variante muy, muy local de ese idioma, no lo sé. Todo esto es parte de la riqueza de la lengua hispana, ¿vale? Y, o sea, y por ejemplo, el español que se usa por los hispanos en Estados Unidos, el español que usan los inmigrantes en quizá otras partes del mundo, no lo sé. Allá donde hay una comunidad de hablantes de español, va a haber infinidad de usos prácticos de esa lengua, ¿vale? Entonces, en su aspecto pragmático incluye muchísimas variaciones. Ahora, en particular, las palabras, los términos. Los términos tienen un sentido que se llama como connotativo y uno que se le llama denotativo. ¿A qué se refiere? Bueno, el sentido denotativo, denota, es decir, hace referencia. Cuando nosotros usamos la función referencial del lenguaje, es decir, la usamos solo para describir un objeto, estamos usando las palabras solamente en su sentido denotativo. Usamos las palabras para describir cosas, para referirnos a cosas, ¿vale? Eso significa denotar. La denotación es simplemente referirnos a una cosa, a una tercera persona quizá, o a una cosa externa fuera de nosotros.
Y el sentido denotativo de una palabra, que es a lo que hace referencia esa palabra, lo podemos encontrar en un diccionario. El diccionario nos dice, la palabra perro hace referencia a un animal de la familia Canis, o sea, un canino, que tiene estas características. Es doméstico, es sociable, bla, bla, bla. La palabra gato hace referencia a una especie, a una subespecie de la familia Felis, que es también doméstica y que tiene estas características y bla, 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 bla. Pero en la práctica quizá cambien los sentidos de esa palabra. Y esto lo da el sentido connotativo. Entonces, no siempre usamos las palabras para referirnos a las cosas tal cual están en el diccionario. Ay, lo que justo mi silla. No siempre usamos las palabras así como están en el diccionario, en su sentido denotativo. A veces les damos sentidos distintos dependiendo del contexto. O a veces ciertas comunidades le dan un sentido distinto a cierta palabra. A esto se le llama sentido connotativo. Connotación. Es decir, lo que viene junto con la propia palabra. Describimos quizá un objeto, sí, pero aparte, el sentido de esa palabra se enriquece con las ideas, las costumbres o la cultura de una cierta comunidad de hablantes, ¿vale? Y lo interesante del sentido connotativo es que puede variar de acuerdo a una comunidad, de acuerdo a su cultura o a sus valores o tradiciones, y puede variar incluso dependiendo del contexto o dependiendo de la persona. Pensemos en la expresión literaria. En la creación literaria, las personas que escriben obras de este tipo juegan con el sentido de las palabras. Cuando se escribe un poema, cuando se escribe una obra de teatro, por ejemplo, se juega con el sentido de las palabras. Y puede que un autor quiera expresar un sentido de una palabra de una forma que no tiene nada que ver con cómo la define el diccionario. Esto lo vemos, por ejemplo, en las metáforas. Vamos a ver en literatura vamos a ver mejor, con más detalle, en qué consiste una metáfora. Entonces, el autor de una obra literaria le puede dar un sentido connotativo a una palabra como parte de su ejercicio creativo, ¿vale? Cuando ejerce su creatividad, juega también con los sentidos connotativos de las palabras y enriquece la expresión, ¿vale? Usa las palabras con un sentido distinto al coloquial, al denotativo. Un ejemplo de diferencia entre sentidos denotativo y connotativo. Burro. El burro es un animal que resulta de la cruza de mula con caballo o mula macho con yegua, yo qué sé. El burro es un cierto animal, ¿no? Pero cuando decimos pásame el burro de planchar, estamos hablando de la tabla en donde planchamos la ropa, ¿no? No estamos hablando de un burro literal. O sea, de que le decimos a alguien, pásame el burro. O al burro, no tenemos ningún burro. Pero estamos hablando del burro de planchar, ¿vale? A lo mejor en un país donde no usen esa expresión de burro de planchar, van a decir, ¿para qué quieres tú un burro si estás en medio de la ciudad? ¿No? O, por ejemplo, si le decimos a una persona, eres un burro, le estamos diciendo que quizá es una persona muy necia o que es una persona que no quiere entender algo. Que no debería ser porque los burros son muy inteligentes, pero bueno. Entonces, este es un cambio de sentido connotativo, ¿vale? El sentido denotativo dice una cosa, pero el connotativo puede decir infinidad de cosas más, dependiendo de los hablantes y del contexto. Otro ejemplo de sentido denotativo y connotativo, de cómo cambia. Por ejemplo, cuando decimos... Cuando nos referimos cuando le decimos a alguien payaso, aquí en México, le decimos payaso y esto en otro país a lo mejor no significa lo mismo. A lo mejor para otro país payaso, pues un payaso es un payaso, ¿no? La persona que nos divierte y usa maquillaje colorido. No lo sé. El payaso, pero aquí payaso significa una persona quizá muy quejumbrosa o muy difícil de complacer, ¿no? Entonces, aquí cambia el sentido denotativo de la palabra payaso. La palabra gato, exactamente. Bueno, un gato, pues es el animalito que todos conocemos, pero se usa también como un insulto clasista, ¿no? Se le llama gato a una persona que trabaja para otra persona. Por lo general, haciendo trabajos
domésticos o manuales. Entonces, es un insulto en el que se hace menos a una persona por por trabajar para otra persona, ¿vale? Por hacer trabajo doméstico o trabajo manual. Perro, por ejemplo, ¿no? Si decimos perro, pues es un perrito, ¿no? Un canino. Pero, por ejemplo, podemos poner también ejemplos de familia léxica con la palabra perro, ¿no? Perro, perrera, perre- bueno, perrear técnicamente. Em, no lo sé. Bueno, palabras derivadas de la raíz perro. Entonces, bueno, el sentido connotativo es ese, el animal. Pero a lo mejor, si nos expresamos en el contexto y decimos, perro, eres un perro, quizás estamos hablando de una persona que es muy animal, que se guía mucho por sus instintos. O quizá una persona que es muy agresiva, ¿no? Porque tenemos eso, responde a cierta idea que ciertas personas o ciertas culturas tienen de los perros como animales muy voluntariosos, ¿no? Que se guían mucho por sus instintos. Entonces, si le decimos a alguien es un perro, es alguien quizá que se guíe por sus instintos, ¿vale? O rata. La rata es un cierto animal, pero si le decimos a alguien rata o ratero, pues significa que se roba cosas, porque las ratas se roban comida, ¿no? Entonces, ahí está como que la relación entre los sentidos. Tanto los sentidos denotativos y connotativos siempre tienen una relación, ¿vale? Otro ejemplo, más ejemplos quizá de cómo cambia el sentido denotativo. ¿Cuáles se me ocurren? Bueno, esto lo vemos en la vida cotidiana. Y bueno, ojo, ujú, ojo exactamente. Ojo, pues hace referencia a cierta parte del cuerpo que se encuentra en la cara, es su sentido denotativo, pero en el sentido, en ciertas situaciones pragmáticas, el sentido denotativo dice que significa que ponga, es más, es una expresión ni siquiera denotativa, es una expresión apelativa. Ojo, es decir, pon atención, ¿vale? O ponle atención a esto, ojo con esto, ¿vale? Muy bien, como cuidado o pon atención a esto. Entonces aquí, por ejemplo, el sentido denotativo no varía de acuerdo a la cultura, varía de acuerdo al contexto. O incluso acá más barrio cuando decimos aguado, no estamos diciendo que una persona o que un objeto esté aguado, que esté diluido en agua. Estamos diciendo aguas, ¿no? Viene de aguas, que a su vez es un cambio un cambio connotativo de la palabra agua, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, antes aventaban cubetas con desechos y decían aguas y se tenían que quitar, ¿no? Y eso evolucionó a que aguas signifique cuidado y luego aguas se cambió a aguado y cuando alguien grita aguado, significa aguas, que significa cuidado. ¿Vale? El sentido denotativo así es como va cambiando y así es como va transformándose. La palabra ahí viene el diablo, exactamente. O, por ejemplo, los albures. Pues no estoy pidiendo ejemplos de albures, pero pues todos conocemos los albures y el sentido connotativo es lo que le da el chiste a los albures, ¿no? El sentido pragmático, la pragmática de esas expresiones es lo que le da su sentido especial. Los albures nunca se usan en sentido literal, ¿no? En sentido denotativo. Y es algo muy particular de México, muy del sentido denotativo. Ok, bueno, hasta aquí alguna duda con esto de sentido denotativo y connotativo. ¿O todo bien? Ninguna, todo bien, perfecto. Bueno, ahora, bueno, aquí falta creo que una diapositiva. Sí, bueno. Una cosa más de los elementos que componen una lengua nacional, es decir, que componen una lengua, o que más bien que enriquecen una lengua de acuerdo a la nación que la use. Y con nación me puedo referir tanto a país, como Estado-nación, como México, o a naciones indígenas, porque también tienen sus propios usos del español, distintos, enriquecidos con sus propios términos, ¿vale? Y el español, a su vez, se ha enriquecido en gran manera de indigenismos,
¿vale? Que son palabras de pleno derecho del español. Pero también el español adopta palabras de otros idiomas. A estos se les llaman extranjerismos. Hay que diferenciar indigenismos de extranjerismos. A lo mejor un lingüista español, hispano, o sea, de la península, a lo mejor un lingüista peninsular considera los indigenismos como extranjerismos porque para esa persona el español es el que se habla en España y agarró palabras de las lenguas indígenas, pero son extranjeras al español. Pero nosotros, como latinoamericanos, a lo mejor no estamos de acuerdo con ese señor y consideramos que los indigenismos son parte ya del español, ¿vale? El español llegó aquí y quizás se le impuso a las comunidades, entonces las comunidades en consecuencia tienen de cierta manera el pleno derecho a apropiarse de la lengua y a enriquecerla con sus propios términos. Porque si no consideramos a los indigenismos como parte del español, un montón de palabras que usamos en México no tendrían sentido. Nombres de países no tendrían sentido. Nombres de estados no tendrían sentido, hablando de Latinoamérica. Por ejemplo, palabras que vienen de lenguajes que se dan en el cono sur. Tenemos el propio país de Uruguay. Uruguay es una palabra que viene del quechua. Y si no reconocemos esa como parte del español, el país Uruguay no es una palabra del español, sino una palabra indígena o un extranjerismo. Y no es el caso, ¿no? O por ejemplo, la quinoa. La quinoa viene también del quechua. Y es un grano que se da en Perú o en Ecuador. Y ya lo usamos, ¿no? Y hasta exportamos esa palabra porque ya hasta los gringos les gusta la quinoa y ya hasta le llaman, oye, I like quinoa, ¿no? Y de hecho la pronuncian más parecido a como lo pronuncian los guaraníes. Los guaraníes, perdón, los quechuas. Quinoa, ¿vale? Aquí en México, pensemos en la infinidad de palabras que vienen de términos indígenas, cacahuate, chocolate, topónimos como Chapultepec, Tenochtitlán, Tlalpan, Coyoacán, no lo sé, Texcoco, montones y montones de palabras, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en una visión muy eurocéntrica del español, pues eliminamos del idioma un montón de palabras que le dan diversidad. Nosotros viviendo en México podemos ver, ¿no? Aguacate, por ejemplo. Bueno, ahorita solo puedo pensar en comida, pero términos indigenismos son muchos. Pero los indigenismos sí son parte del español, porque sí son términos que usan su comunidad de hablantes, ¿vale? Sí son términos que se usan dentro de los hablantes, dentro de una comunidad de hablantes del español. En cambio, los extranjerismos son palabras que vienen de fuera. A lo mejor las adoptamos, pero son palabras que vienen de otro idioma. El tipo más común de extranjerismo es el anglicismo, por lo menos aquí en México. ¿Por qué? Por la influencia, no solo por la influencia de la globalización y de la cultura estadounidense en todo el mundo, sino por nuestra cercanía geográfica con Estados Unidos, ¿no? Un país angloparlante. Entonces pensemos en la palabra, y bueno, mucho más ahora con el Internet. Entonces pensemos en la palabra crush, una palabra que viene del inglés, ¿no? Y que de hecho en el inglés tiene también diferentes sentidos denotativos y connotativos, porque el sentido denotativo es literal aplastar, pero el sentido connotativo es entre la comunidad joven, es cuando nos gusta a alguien, ¿no? Pero ya la adoptamos en el español. Decimos, ¿sabes que esa persona es mi crush? Y usamos quizá palabras y formamos una nueva familia léxica con esa palabra, con ese extranjerismo. Decimos crochear, por ejemplo. No me quiero crochear con esa persona. Decimos el adjetivo crocheado, ¿no? Estoy crocheado con esa persona. Entonces ya la adoptamos y en vez de usar las reglas gramaticales del inglés, en las cuales esa palabra no podría usarse de esa forma, nosotros usamos nuestras propias reglas gramaticales y la integramos a nuestra lengua, ¿vale? Pensemos, por ejemplo, en que en ciertos países de Sudamérica se le llama, a los amigos se hablan entre man. ¿Qué pasó, man? ¿Cómo está ese man? ¿Qué le pasa a ese man? O a veces hasta dicen men. Ese men, ¿qué le pasa a ese men? Oye, este men. No lo sé. Es una palabra que viene del inglés, ¿no? Y men es plural.
pero aquí en español se usa en un sentido también singular, ¿no? Ese men. En el inglés no es válido porque men es plural, pero aquí nosotros ya lo adoptamos y nosotros podemos usarla como nosotros queramos, porque nosotros no seguimos las reglas gramaticales del inglés, nosotros seguimos nuestras propias reglas gramaticales y adoptamos las palabras, ¿no? Ejemplos de extranjerismos. ¿Algún ejemplo de extranjerismo que se nos ocurra? Ah, por ejemplo, cuando decimos la expresión tirar hate, cuando decimos, es que están, están tirándole hate a esta persona. Hate significa odio, ¿no? Pero quizá aquí lo usamos con un sentido distinto al inglés, porque en español, en inglés, hate sí significa así odio, encono, feo, ¿no? Y aquí quizá es nada más como odio, pero en el sentido de celos. Entonces, tirar hate es quizá odiar a alguien por estar celoso de esa persona. Es un extranjerismo. ¿Algún otro? Nos recordamos alguno. Bueno, tenemos extranjerismos del español, digo del español, del inglés y del francés, sobre todo, ¿no? A mí no se me ocurre ninguno del francés, pero quizá, bueno, quizá ciertos objetos muy específicos, ¿no? Como por ejemplo, buró. En España le llaman taburete. Le llaman taburete a los burós. Nosotros le llamamos buró porque es un mueble que se introdujo de Francia. Em, sobre todo las personas de clase alta usan anglicismos, a veces hasta el cansancio, ¿no? Y a veces es como algo muy payaso que usan anglicismos para todo. Pero pues es algo, es parte de la vida cotidiana, ¿no? Y algo que hay que mencionar es que no siempre está mal, pero hay que tener cuidado de no sustituir palabras perfectamente válidas del español por expresiones en inglés. Por ejemplo, decimos, es que eso es fake news, noticias falsas. Es lo mismo, no estamos, es un término con las mismas palabras que refiere exactamente a lo mismo, una noticia falsa. Entonces, hay que evitar las fake news, es más bien, hay que evitar las noticias falsas. O incluso hay una palabra específica que es paparrucha, que está hasta chistosa, ¿no? La palabra paparrucha se refiere a precisamente a eso, a una noticia falsa. Entonces, ya tenemos una palabra en el español que se refiere a las fake news, paparruchas, que a lo mejor suena chistosa y no la usamos por eso. Bueno, hay muchos y cuando entremos en contacto con palabras teniendo como, digamos, sabiendo que es un extranjerismo, quizá podemos identificarlas más fácilmente, ¿no? Ok, bueno, entonces, estas son las características pragmáticas del español. Bueno, como ya son los últimos temas, pues ya hoy terminamos temprano. Y pues vamos bueno, como ya vamos a terminar los temas de español, me gustaría que si hay alguna duda de cualquier cosa que hayamos mencionado hoy o por ejemplo, en tu caso, Yasmin, que si te faltó algo de las primeras dos clases que haya mencionado ahorita y que no hayas quizá captado, dime y te resuelvo la duda, ¿vale? Ninguna, sí ha quedado claro. Ok, bueno. Si no, pues bueno, voy a subir todas las presentaciones. Bueno, sí, creo que les he pasado algunas, pero mejor lo que voy a hacer es subirlas a un Drive y así tanto ustedes como el grupo de la tarde pueden checar las presentaciones de los temas pasados y bueno, pueden checar las clases grabadas, ¿vale? Bueno, pues si ya no hay duda de ningún tema de español, hoy terminamos temprano. Y pues nos vemos la siguiente semana. Ahora sí ya no nos vemos mañana, nos vemos hasta el lunes, ¿vale?
con los temas de literatura. Bueno, vamos a pausar.